probatorio dentro del juicio ordinario y qué sistema de valoración de la prueba se le aplica a cada uno de los medios de prueba. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de cada uno de los medios de prueba en particular, los aspectos más importantes. Los medios de prueba se enlistan en el artículo 128 y a partir del 130 ya está regulado los medios de prueba en particular. La declaración de parte inicia en el artículo 130 y finaliza en el artículo 141. Ahorita vamos a desarrollar los aspectos más importantes de este medio de prueba. No significa que solo lo que aquí desarrollemos o leamos sea lo importante. Yo se los comento pues para que ustedes en esa su labor propia que deben de tener de leer en la semana, en el transcurso de la semana, lean estos artículos. Pero acá les hago un resumen de lo más importante. Bueno, ¿qué entendemos por declaración de parte? ¿Cómo la vamos a definir? Es un medio de prueba por representación de carácter privilegiado, porque puede plantearse en cualquier parte del proceso, o incluso como prueba anticipada, eso ya lo vimos hace unas 2 clases. Su objeto es obtener ante el juez competente la confesión o declaración de que la otra parte acepte los hechos mediante la articulación de posición. Y posiciones no son más que preguntas. La definición está en el artículo 130. Por favor, ese micrófono, gracias. Las clases de confesión en la doctrina tenemos la judicial y la extrajudicial. La simple, cuando únicamente responde a una pregunta sí o no, o la calificada, cuando amplía su respuesta. La expresa, cuando el absolvente comparece a la audiencia y responde. Y tácita es cuando no comparece. O sí comparece, pero se rehúsa a responder. Entonces ya vamos a ver los efectos que tiene la confesión tácita. Y finalmente, composiciones, cuando se presenta un memorial acompañando la plica, y sin posiciones, cuando sin formular preguntas, la otra parte confiesa. Veamos algo. Bueno, para efectos de clase, las más importantes es la confesión judicial, o mejor dicho, los requisitos que debe de contener la declaración de parte para que sea válida en un juicio civil y de familia, debe ser confesión judicial, puede ser simple o calificada, tiene que ser expresa y con posiciones. Esos 4 son las características que debe tener la declaración de parte o confesión judicial para que sea legalmente válida. Le pido favor a Jonathan Pacay que lee lectura al artículo 131, por favor, que también se hace un resumen en pantalla. Ok. Citación, artículo 131. ¿Escucha? Diremos que sí. El que haya de absolver posiciones deberá ser citado personalmente a más tardar 2 días antes del día señalado para la audiencia, bajo apercibimiento de que si no compareciere, será declarado confeso a solicitud de parte. Así es. El segundo párrafo de este artículo 131, o el punto seguido, dice: para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo la reserva de la Secretaría del Tribunal. Entonces, primer requisito, debe de haber sido notificado por lo menos, dice, con 2 días de anticipación. Si a usted le notifican el lunes 1 de agosto que la audiencia de declaración de parte va a ser el martes 2 de agosto a las 2 de la tarde, eso no es válido, porque no está mediando el plazo legal. Entonces usted lo que tiene que hacer es presentar un memorial indicándole esta situación al juez. Otro requisito que debe contener es que debe de adjuntarse un memorial donde se proponga el medio de prueba y la plica. Más adelante vamos a ver qué es plica y qué es pliego de posición.
A la compañera Rubí Chica, si fuera tan amable de leer lo relativo a la confesión ficta, por favor. Sí, Lic. Confesión ficta. Cuando la parte obligada a prestar declaración de parte no comparece a la audiencia, o si comparece, pero se niega a contestar las excepciones, será declarado confeso o solicitud de la otra parte. Ejemplos de la confesión ficta: artículos 131, 135, 138 y 215. Efectos: la confesión legítima consciente en aceptar los hechos dará por terminado el proceso del artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Entonces, la confesión ficta es cuando se pide la declaración de parte y el obligado a comparecer no lo hace, deja de comparecer. Entonces, es muy similar la confesión ficta a la rebeldía, porque los efectos es que se tendrá por contestado en sentido afirmativo cada una de las preguntas que se le hicieron. Ahí tenemos los artículos de ejemplos de confesión ficta. El artículo 131, el 135, lo relativo donde dice: si se negare a declarar de esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste su negativa. El artículo 138, donde dice que cuando haya incomparecencia por enfermedad, pero no se justifique de forma adecuada, se declarará confeso a solicitud de parte. Y el artículo 215. Los efectos de la confesión ficta es que se tendrá por terminado el proceso. ¿Por qué razón? Porque se está aceptando tácitamente lo que el juez, o mejor dicho, lo que la parte contraria solicitó. Aquí vamos con una terminología o un léxico que yo quiero que ustedes aprendan, sobre todo cuando estemos hablando del medio de prueba de declaración de parte. En primer lugar, articulante es la parte que propone este medio de prueba, formula las posiciones, así se le llama. Si el actor es quien solicita el medio de prueba de declaración de parte, él va a ser el articulante y el demandado va a ser el absolvente. Por el contrario, si el medio de prueba de declaración de parte lo solicita el demandado, él va a ser el articulante y el que deba de resolver va a ser el actor. En todo caso, él va a ser el absolvente. Licenciado, ¿y ambas partes pueden pedir el medio de prueba de declaración de parte? Sí, no hay ninguna límite ni objeción para ello. Siguiente, ¿qué son las posiciones? Porque yo les digo que deberá comparecer a absolver posiciones. Las posiciones están en el artículo 133. De hecho, la primera definición de articulante está, se presupone pues que es la persona que propone el medio de prueba. El absolvente está en el artículo 132, que es la persona encargada o responsable u obligada de resolver las preguntas o posiciones. Vamos el turno a las posiciones, están en el artículo 133, son las preguntas que deben versar sobre hechos personales o sobre el conocimiento de un determinado de hecho y deben de plantearse en sentido afirmativo, sobre un solo hecho y de forma clara y sencilla. Estas instrucciones o estos requisitos que deben de cumplir están en el artículo 133. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se tienen que redactar las posiciones. ¿Qué es el pliego de posiciones? Es el conjunto de preguntas o de posiciones. Es el documento que va a contener todas las preguntas. El requisito es que debe de ser firmado por el articulante. ¿Lo puede firmar el abogado? No, únicamente el articulante. La plica. Finalmente, la plica es el sobre cerrado que contiene el pliego de posiciones. Además de estar cerrado, debe estar sellado. Este es el que queda en el poder de la Secretaría del Juzgado y hasta que llegue el día y hora de la audiencia, entonces se va a ir a traer y el juez delante de las partes lo va a abrir.
Imagínense, si usted encuentra la plica ya abierta, ya se duda de que ese medio de prueba haya sido debidamente resguardado. La finalidad entonces, compañeros, de lo que hemos hablado hasta el momento, la finalidad de este medio de prueba de declaración de parte es que la parte contraria, bajo juramento solemne de ley, es decir, que está obligado a decir la verdad, entonces no puede mentir. Él, bajo juramento de ley, acepte los hechos sobre los cuales versa el juicio. Por eso la pregunta se la tenemos que hacer en sentido afirmativo para que él únicamente tenga que decir sí o no. El conjunto de esas respuestas nos van a servir para que el juez emita una sentencia en determinado sentido. La otra finalidad de que todo esto esté contenido en un sobre cerrado es que no se conozcan esas preguntas hasta el día de la audiencia. ¿Por qué razón? Porque si usted lo hace público, yo incluso una vez vi que una demanda en donde habían ofrecido el medio de prueba de declaración de parte y no metieron el pliego de posiciones en un sobre cerrado, no, que el pliego de posiciones venía como un documento adjunto y el sobre también venía adjunto detrás del pliego de posiciones. Entonces le digo yo a mi cliente, mire, sin querer usted ya sabe qué le van a preguntar ese día. Y entonces usted va a prepararse, va a estudiar bien las preguntas y va a saber si va a contestar sí o no. Tiene razón, me dijo, qué fácil. Ahora bien, esto es porque yo se lo estoy diciendo con tiempo. Estamos en mi oficina y si usted tiene dudas me pregunta. ¿Qué pasa si hasta ese día usted conoce las preguntas? Usted no me va a poder preguntar a mí, ni hacerme señas, ni yo con los ojos diciéndole sí o diga que no. Eso es prohibido. El juez nos va a llamar la atención a los dos. Entonces es ahí donde las personas que no están preparadas, y pues seamos sinceros, y a uno como profesional del derecho, como futuro profesional, hay cuestiones jurídicas que nos cuestan, imagínense a nuestros clientes mucho más, ¿verdad? Aparte que si ustedes ahorita que los pongo a leer frente a la cámara se ponen nerviosos, imagínense estar en una sala de audiencias. Entonces todo eso es lo que uno les tiene que informar a las personas para que domine ese tema. Bueno, vámonos con la práctica de la diligencia y ahí les voy a ir yo explicando qué acontece o qué pasa en cada una de esas fases. Y vamos a dar un ejemplo de una plica y de un pliego de posiciones. Primero, digamos que a ustedes el lunes 1 de agosto del 2022 les notifican que dentro de determinado juicio, digamos un juicio de divorcio, van a tener que absolver su cliente declaración de partes el día viernes. El día viernes va a ser 5 de agosto. Entonces, ¿se está cumpliendo el plazo de los 2 días que establece el artículo 131? Sí. Número 2. Comparece entonces, llega el día viernes 5 de agosto a las 10 de la mañana en la sala de la audiencia, llega el abogado de la parte actora que solicitó el medio de prueba y la parte actora, lógicamente, y llega el demandado junto con su abogado, que es el encargado de realizarla o de contestar la pregunta. En primer lugar, el asistente de audiencias o el oficial va a verificar la presencia de las partes, le va a pedir a los abogados su carnet de identificación y a los usuarios o las partes procesales su DPI. Luego, el juez hace su ingreso el juez a la sala de audiencias, le da la bienvenida a las partes y se empieza a redactar un acta donde va a quedar contenida toda la diligencia. Importante, artículo 144, el juez va a tomar el juramento de ley del obligado de responder posiciones. En este ejemplo que yo les digo que es el demandado, le va a decir, promete usted, en este ejemplo que estamos viendo de el de Romelio aquí Carrillo, promete, y le va a decir la siguiente fórmula que está en el artículo 134. Promete bajo juramento decir la verdad en lo que fuere preguntado. Tiene que decir sí, yo juro o sí me comprometo, etc. Decir la verdad. Caso contrario, va a incurrir en el delito de perjurio, que es faltar a la verdad. Le solicito ahí el apoyo de una compañera, sobre todo, es una compañera colochita de lentes, ahorita no me recuerdo el nombre de ella, pero ella sí siempre me apoya con el tema de los fundamentos legales cuando son de delitos. Tal vez me puede ver en qué artículo del Código Penal está el delito de perjurio. Perdón. Acto seguido, entonces, el juez va a abrir la plica.
y va a calificar las preguntas, dejando solo las que reúnan los requisitos del artículo 133. Entonces, si decimos que la plica es un sobre cerrado, aquí en pantalla, si todos me ven, tengo un ejemplo. Este es un sobre Manila, de los comunes. De hecho, en todo lo que son oficinas públicas se acostumbra, gracias a los compañeros, es el artículo 459 del Código Penal. Anótenlo ahí en el artículo 134. Bueno, hagan de cuentas que esta es una plica, es un sobre cerrado. Yo como juez, en el numeral tercero, procedo a abrir la plica. Les enseño a las partes que el sobre está cerrado. Hasta en este momento lo abro y extraigo de su interior un documento, una hoja. Esta hoja es el pliego de posiciones. Adentro de esta hoja están, ejemplo, 10 preguntas o 10 posiciones. Y como juez procedo a calificar cuáles sí se quedan y cuáles no. Digamos que el actor se equivocó en la forma de redactar la pregunta 8 y la 9 le dice el juez a las partes. De las 10 posiciones que tiene el pliego de posiciones, se descalifica la posición número 8 y 9 por no reunir los requisitos y por lo tanto le vamos a hacer las preguntas correspondientes al demandado, las 8 restantes, en el orden siguiente. Ya no se transcriben o copian las preguntas al acta, sino únicamente la respuesta. Entonces el juez va a realizar cada una de las preguntas y el absolvente está obligado a responder sí y no en primera instancia, y en segundo, si quiere aclarar, también lo puede hacer. Perdón. Siguiente. El absolvente responde las preguntas de manera afirmativa o negativa, es decir, sí o no, pudiendo ampliarlas o explicarlas a criterio del juez. Finalizada la declaración, esto está en el artículo 35, segundo párrafo dice. Y en el artículo 136 están las preguntas adicionales. Finalizada la declaración, el articulante puede presentar preguntas adicionales, por eso yo siempre recomiendo llevar hojas extras, ¿verdad? Porque puede ser que de las mismas preguntas que conteste nos vayan surgiendo dudas. Entonces, estamos facultados a preguntarles preguntas adicionales. Absueltas las posiciones, el absolvente también podrá dirigirle preguntas al articulante, solo que si se pidieron con 24 horas de anticipación. Eso es importante. Las repreguntas están en el segundo párrafo del 136. Por último, en el 137, finalizada la diligencia y el acta debe ser firmada por los que en ella intervinieron. Se les da una copia del acta a cada una de las partes y la confesión prestada legalmente se valora con el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, porque produce plena prueba. Se recuerdan que hace unos minutos que estudiamos los medios de valoración de la prueba, estudiamos el de prueba legal y tasada, y aquí establece que el juez no tiene que hacer ninguna valoración, ni analizar la prueba ni en conciencia, ni en base a su lógica, su experiencia, no, sino que simplemente aplicar lo que la ley le dice. Por eso es que se llama prueba legal. La ley le asigna un valor a cada medio de prueba. ¿Dónde se le asigna el valor probatorio a la medio de prueba de declaración de parte? En el artículo 139. Dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Es decir, es un medio de prueba muy importante dentro del proceso civil y de familia, porque esta prueba tiene su propia, al igual que los documentos, hacen plena prueba. O sea, ya no hay nada que discutir, ni el juez tiene que valorar si la acepta o no. Se tiene por cierto. Bueno, entonces, con este ejemplo de este sobrecito, por eso vieron ustedes que me levanté un momento, fui a donde tengo todos mis documentos a traer un sobre Manila. Les voy a poner en pantalla un ejemplo de lo que se escribe en la plica, porque no crean que solo se le presenta al juez la plica, el sobre cerrado ahí, Manila. No, si usted no le escribe la siguiente anotación, el juez no le va a admitir a su trámite. Bueno, comparto en pantalla. Está pequeño, ahorita
lo explico. O sea que en este sobre manila, o puede ser que ustedes utilicen un media carta blanco o cualquier sobre, incluso de invitación que tengan, le tienen que anotar lo siguiente. Yo, por lo general, acostumbro a utilizar un sobre manila de esta manera. Entonces, usted, utilizando su impresora en la oficina, solo perdonen, hay un micrófono encendido. Pudieran apagarlo, se los agradecería. De Oscar. Perdone, Oscar, lo vamos a silenciar. Después vamos a dar tiempo ahí para las preguntas. Gracias. Entonces, en este sobre, usted le tiene que imprimir en computadora lo que está aquí en pantalla. Plica que contiene pliego de posiciones que deberá absolver la demandada Blanca Estela Bartolomé Esquit en forma personal y no por medio de apoderado. En la audiencia de declaración de parte que para el efecto señale el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia del departamento de Chimaltenango dentro del juicio ordinario de divorcio número 04005-2016-1387 oficial primero, notificador segundo. Por ejemplo, ¿verdad? Es el juicio que traigo a colación. Eso se imprime en esta parte. Bueno, terminamos ahí con la plica que no requiere mayor problema. Les voy a compartir ahora un ejemplo de pliego de posiciones. De igual forma, dentro del juicio ordinario, paternidad y filiación, hay un pliego de posiciones y ustedes lo van a ver. Pero, ¿se recuerdan que yo les dije que la plica es el sobre cerrado que se adjunta a la demanda y que queda a poder de la secretaría del juzgado, secretario, según sea el caso, y hasta el día de la audiencia se extrae, ¿verdad? Entonces les dije que la plica es el sobre, y en la plica se anota la anotación anterior. De la plica el juez va a proceder a sacar el documento, que es el pliego de posiciones. Este pliego de posiciones, que es la hoja, es lo que tenemos en pantalla. Leamos. Y recuerden, ¿verdad? Debe de ser firmado únicamente por el articulante, la persona que está ofreciendo ese medio de prueba. Es el pliego de posiciones que deberá resolver la demanda. Y la letanía es la misma, ¿verdad? La redacción es la misma, no vamos a entrar en detalles. Hay que cuidar la voz, sobre todo hoy que estoy afónico. Y vamos pues con las posiciones. Esta es la forma correcta de redactar siguiendo las recomendaciones e instrucciones del artículo 133. Si el 133 nos dice que le debemos de preguntar al absolvente en sentido afirmativo, con claridad, precisión y sobre un solo hecho, hay que hacerlo de la siguiente manera. Primera posición, diga al absolvente si es cierto que es de su conocimiento que contrajo matrimonio con el señor Juan Nicolás Shanum el 18 de mayo de 1990. Sí o no, así de sencillo. Segunda posición, diga al absolvente si es cierto que luego de contraer matrimonio constituyeron como lugar conyugal la residencia ubicada en la que aparece en pantalla. Sí, y es cierto. Tercera, diga al absolvente si es cierto que es de su conocimiento que con el señor Juan, durante el tiempo que convivieron juntos, procrearon 7 hijos. Sí, no, fíjese que no fueron 7, fueron 5. Tiene que aclarar, ¿verdad? Cuarta posición, diga al absolvente si es cierto que usted actualmente vive en su residencia ubicada en, ahí está la dirección actual que dice que es en Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala. Quinta posición, diga al absolvente si es cierto que es de su conocimiento que en dicha residencia vive usted con sus 3 hijos menores de edad y con su actual pareja o conviviente. Aquí ya se va encaminando, ¿verdad? ¿Por qué le estamos preguntando todo esto a la absolvente o a la demandada? Si es un juicio ordinario de divorcio, queremos probar la causal de divorcio, ¿verdad? Ojo, hacia eso se encaminan las preguntas. 6. Diga al absolvente si es cierto que es de su conocimiento que el nombre de su pareja o convivente es Noé Morán. 7. Diga al absolvente si es de cierto que es de su conocimiento que se encuentra separada con el señor Juan Nicolás Shanum desde el año 2010.
Y aquí viene la pregunta cajón, la más importante, pues, si la persona no está poniendo atención o si así fue como ocurrieron los hechos, va a decir que sí y automáticamente esto nos va a dar la fuerza probatoria para ganar el juicio. Octava posición, diga al absolvente si es cierto que es de su conocimiento que el motivo de la separación fue porque usted abandonó al señor Juan Nicolás Sanón. Sí es cierto, automáticamente ahí ya tenemos una confesión judicial, que es el objeto de la declaración de parte. Entonces el requisito aquí es la lugar, la fecha y que firme el articulado. Eso es, compañeros, en la práctica el medio de prueba de declaración de parte y la aplica las posiciones. Les acabo de compartir ejemplos de todo. ¿Alguna duda hasta el momento? Este es el momento oportuno. De ahí yo paso a otro medio de prueba y ya no, por la presunción, ya no regreso al anterior. Bueno, vamos Merari y luego Jonathan. Licenciado, a la hora de que ella cometa perjurio y negare los hechos. Mire pues, para que exista perjurio usted va a tener que demostrar que efectivamente ella faltó a la verdad, o sea, ella dijo mentiras. Entonces lo tendrá usted que demostrar con otros medios de prueba. Por eso es que todos los medios de prueba son complementarios y un solo medio de prueba rara vez le va a ayudar para ganar un juicio. Usted no puede decir solo porque contestó que no, señor juez, solicito, ya para terminar la diligencia, ¿verdad? El juez le dice algo más a las partes que quisieran aportar, viene usted y levanta la mano. Sí, abogado, señor juez, yo solicito que se le certifique lo conducente a la demandada por el delito de perjurio en contra del Ministerio Público, por haber faltado a la verdad en base a ese juramento que usted le hizo conforme con el artículo 459 del Código Penal. Y le va a decir el juez, abogado, ¿en qué documento usted se respalda o en qué otros medios de prueba? Lo que pasa, señor juez, que dice mi cliente que así fue y como ella dijo que no, entonces automáticamente ella es mentira. Va a carecer de veracidad. Lo único que va a ganar con eso es que el juez le llame la atención. Entonces, yo lo que opino o mi sugerencia por estrategia lo que hacemos es que si hay otros documentos, otros medios de prueba que verdaderamente me garanticen a mí de que ella faltó a perjurio, yo solicito copia certificada de esa acta de la diligencia y con eso sí ya presento una denuncia por escrito al Ministerio Público indicando o solicitando que empiece la investigación de ley por el delito que corresponde. Hay otras veces o hay otros casos en donde el mismo juez evidencia este tipo de acciones y él de oficio ordena certificar al Ministerio Público por el delito de perjurio. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Está bien, les lo voy a dar. En un juicio ordinario de declaratoria de paternidad, se señaló audiencia para el medio de prueba de declaración de parte, de la parte demandada, es decir, del presunto padre biológico. Y para ese día ya se tienen los resultados de ADN y la prueba es verdadera, es el 99.9999% de probabilidad que es el padre biológico, y él en las preguntas diga si es cierto que usted sostuvo una relación sentimental con la señora tal, no es cierto. Diga si es cierto que usted tuvo relaciones sexuales con la señora tal y tal, no es cierto. Diga si usted es el padre biológico de la niña tal y tal, no es cierto. El juez dice, teniendo a la vista aquí el informe del científico de prueba, más las respuestas del demandado que fueron tomadas bajo juramento de ley, se evidenció yo que hay perjurio, pero como él no es juez penal, sino es juez de familia, ordeno certificarlo conducente al Ministerio Público para que inicie la investigación. Ahí sí. Espero que les haya quedado claro esas dos diferencias. Vamos, Jonathan. Lo escuchamos. Solo una cuestión, no sé si me perdí o algo así, pero ¿hay un cierto determinado número de preguntas para la aplica o puede ser indeterminado el número? No hay un número limitado de posiciones. Lo que sí le digo yo es que hay que hacer las posiciones o preguntas correctas. No por hacer 20 significa que son buenas. Ni por hacer 2 significa yo le voy a preguntar las 2 claves. Recuerden que el juez las califica. Usted puede tener un pliego de posiciones de 80 preguntas.
no significa que las 80 le va a hacer el juez, porque el juez las va a calificar y puede ser que de las 80 solo deje 10. Se rechazan las deposiciones y empieza por no reunir los requisitos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces dependerá de cada caso en concreto, de la experiencia que usted vaya aprendiendo, etcétera, y de lo que quiera probar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con el medio de prueba de declaración de parte? Para el examen yo les preguntaré. Por cierto, no les había contado. A partir de este segundo parcial ya vienen preguntas prácticas, análisis de casos concretos. Así que váyanse preparando. Lo bueno es que como hemos estado practicando sábado con sábado, eso va a ser pan comido para ustedes. Ahí van a disfrutar ese examen, lo van a disfrutar. Vamos con el siguiente, pues. Declaración de testigos. ¿Qué otro nombre recibe? Prueba testimonial o prueba testifical. Bueno, no estoy compartiendo en pantalla y ustedes no me avisan. Ya les iba a decir Marlene, le iba a decir, hágame el favor de leer, pero no está en pantalla, me iba a decir la compañera. Pero ya ahorita lo estoy compartiendo en pantalla. Para que me haga favor de leer. Por favor. Declaración de testigos. Declaración de testigos, prueba testimonial. Artículo 142, Código Procesal Civil y Mercantil. En un medio de prueba por representación, por medio del cual las partes pretenden probar sus proposiciones de hecho por medio de testigos, que son terceros ajenos al proceso. Cada parte puede presentar hasta 5 testigos. Aptitud para ser testigo. Cualquier persona que tenga 16 años de edad, artículo 143. Testigos inhábiles, los parientes consanguíneos o afines de las partes ni el cónyuge, a excepción si se tratara de procesos pobre edad, filiación, estado parentesco o derecho de familia, artículo 144. Impedimentos de los testigos o tachas, artículo 162. Creo, es la confrontación entre dos testigos cuyas declaraciones fueron contradictorias, artículo 152. Gracias, compañera. Entonces aquí tenemos los más importantes. Me voy a detener a explicar lo que considere pertinente. En primer lugar, tenemos la definición de este medio de prueba, en donde las partes, por medio de otras personas ajenas al proceso, terceros o testigos, le comentan al juez o le cuentan o argumentan, demuestran sus manifestaciones de hecho. En realidad, en la práctica sobre todo, este medio de prueba no tiene mucha fuerza probatoria, porque recuérdense que como seres humanos estamos muy propensos a decir mentiras, pues, a falsear, a pesar de que a ellos también se les toma el juramento de ley. Solo que ellos no incurren en el delito de perjurio, sino en otro delito que se llama falso testimonio. Cuando tengan el fundamento legal del Código Procesal, del Código Penal, me lo comentan ahí en el chat, por favor. Delito falso testimonio. Está en el artículo 149. Dice, los testigos declararán bajo juramento. De lo contrario, incurren en ese delito, ¿verdad? Bueno, entonces, a diferencia de lo que me preguntaba Jonathan en el medio de prueba anterior, que si había cierto número o cierto límite de posiciones, le dije que no. Para el medio de prueba de declaración de testigos, sí hay un límite de testigos y es hasta 5. Gracias. Ahí la compañera nos acaba de responder y dice que es el artículo 460. Hagamos la anotación correspondiente. 460 en el artículo 149 del Código Procesal Civil. Bueno, entonces les decía que hasta 5 testigos, que incluso fíjense que yo, si me tocara a mí decidir sobre testigos, yo diría que 1 o máximo 2. ¿Por qué razón? Porque entre más personas, recuérdense, todas las personas opinamos distinto, ¿verdad? De forma diferente. Entre más personas tengan que rendir una misma declaración, más se van a confundir. Así de sencillo. Entonces, ojo, ¿verdad? Yo eso les sugiero. Bueno, aptitud para ser testigos. Artículo 143 dice que cuando tengan cumplidos 16 años de edad. O sea que hay un ejemplo de capacidad relativa, ¿verdad?
porque la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años. Sin embargo, aquí se permite que los menores de edad, pero mayores de 16 años, ya sean testigos. Por el contrario, testigos inhábiles. Los parientes consanguíneos o afines, ya ustedes saben, el parentesco de consanguinidad y afinidad, los cónyuges y los demás familiares. Aquí viene una excepción. A excepción, dice, si se tratare para probar la edad o sobre situaciones de filiación, estado civil, parentesco o derecho de familia. Ojo, pónganle atención aquí a esto. Yo una vez hubo un caso que gané por este segundo párrafo, que al parecer la parte contraria no la había prestado atención. Yo creo que ya les conté el caso de ese mi cliente que había prestado servicio militar y había quedado con secuelas lógicamente de ese servicio. La cuestión que su cónyuge le estaba, todavía era cónyuge, es cierto, le estaba pidiendo pensión alimenticia para ella, argumentando un montón de cosas, ¿verdad? Que el señor se había desentendido de ellos, de sus hijos, que ganaba re bien y todo. La cuestión que nosotros propusimos como medio de prueba testimonial a una hija de ellos. Habían visto a la abogada de la parte contraria: señor juez, yo me opongo rotundamente a que se le tome declaración testimonial a la testigo fulana. ¿Por qué razón? Porque es pariente dentro de los grados de ley de ambas partes, no se puede. Señor juez, con todo respeto, le dije yo, de conformidad con el artículo 144, segundo párrafo, como se trata de un asunto de familia que perjudica o beneficia a las dos partes, sí es procedente escucharla. Ni el juez, creo yo, que se recordaba que existía ese artículo y agarró su código y dijo: sí, efectivamente, le asiste la razón al abogado Merlos, así que sí, que pase adelante. Y ella declaró, en base al siguiente interrogatorio que se le puso a la vista, situaciones que nos favorecieron. Pero ojo, si usted está ahí, así como miro a muchos ahorita aquí en pantalla, ahí con la mirada perdida, pensando que van a almorzar, qué van a hacer hoy en la noche, se les va por alto. Y hasta después se van a recordar al regresar a la oficina: de veras que era un juicio de familia, ¿verdad? O sea que sí podía, no me opuse. Y ahí ya no van a poder hacer nada. ¿Por qué razón? Por el principio de preclusión. Bueno, vamos pues. Impedimentos para ser testigos o tachas. Artículo 162. Es decir, qué personas no pueden o no son idóneos para ser testigos, ¿verdad? Siempre es importante preguntar sobre la idoneidad. Imagínense una persona que ha tenido problemas con la ley penal, o la clásica pregunta que hacen, que a mí ahí es donde me pongo nervioso cuando ofrezco prueba testimonial o testigos como medio de prueba: ¿tiene usted algún interés directo en declarar? La respuesta es no. Yo no soy ni amigo ni enemigo de ninguna de las dos partes, ni tengo interés directo. Pero hay casos donde sí, yo sí tengo interés directo, quiero que fulano gane y que el otro pierda. Ese testigo automáticamente queda descalificado, es inidóneo. O a veces dígase, pues yo enemigo del demandado no soy, pero todavía me debe 500 quetzales de hace 5 años. Automáticamente acaba de perder ahí la idoneidad para ser testigo. Entonces, lo importante es que usted, como abogado, prepare los testigos en el buen sentido de la palabra, de no decirles qué es lo que tengan que decir, pero sí cómo contestar las preguntas fundamentales, sobre todo de generales de ley. Diga su nombre completo, dónde vive, a qué se dedica, ¿es amigo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Es deudor o acreedor de alguno de ellos? No. ¿Tiene interés directo para declarar en juicio? No. Eso tiene que decir, así de sencillo. Sí, dicen uno, no. Me empieza a brincar el ojo cuando escucho eso. Bueno, y finalmente la otra cuestión que me llamó la atención es el careo. ¿Qué es el careo? Es la confrontación entre dos testigos cuya contradicción o declaración fuera contradictoria. A mí me gusta mucho esto. ¿Por qué razón? Porque hagan de cuentas que ambas partes solicitan testigos. Y lógicamente, ¿verdad? El propuesto por la parte actora va a estar a favor de él, y el de la parte demandada a favor del demandado. Pero usted, como buen abogado, al terminar la diligencia,
le pide la palabra al juez y le dice, ahorita le doy la palabra a José Huarcas. Le dice, señor juez, en virtud de la declaración contradictoria entre ambos testigos de conformidad con el artículo 152, solicito el careo para que delante suya y usted como mediador los ponga cara a cara y les haga las mismas preguntas. Y ahí se pone interesante el asunto porque ya, como no se puede, como se tienen que comportar con orden dentro del juzgado, no se pueden agredir, pero ya casi que se van a golpes solo con la mirada. Eso es muy bonito. Y entonces, lógicamente, quien está mintiendo se va a descubrir. Miren, si se descubre fácilmente. Tengo un amigo que es juez de Misco y me decía, fíjense que hay una persona que su profesión o oficio es ser testigo profesional. ¿Por qué le digo yo? Porque fíjense que todo mira a ella, en todos los delitos está ella presente. Que hay un homicidio, yo lo vi, señor juez, por eso es que yo vengo aquí. Al otro lado, a los 2 meses hay un robo, sí, yo estuve ahí, señor juez, por eso es que vengo. Pero me dice, yo a ella ya ni le pongo atención, me dice, ¿y sabe por qué? Sé, los jueces son inteligentes, pues, y ellos tienen, o utilizan mucho la psicología, la experiencia. Entonces me dice, ¿sabe desde qué momento sé yo que son mentiras? Para empezar, se sienta en la silla de los testigos, en la orillita. Y se empieza a tocar el delantal o la falda, lo que lleve ese día. Y ni bien me cuenta unas pocas palabras y, ¿ya me puedo ir? Espérese, le van a hacer preguntas. Pero ya me puedo ir. Entonces me dice, esta es su profesión o oficio, ser testigo profesional. Y para ser testigo, como dice la palabra, no se estudia, no es un oficio, no es un arte. Es que da la casualidad que usted presenció los hechos. Si no los presenció, ¿para qué va a ir a hablar, verdad? Solamente para incurrir en el delito de falso testimonio. Bueno, así que tengan cuidado. José Huarcas me estaba solicitando la palabra. Ya los hice reír otro poquito, eso está bueno. Ya no, licenciado, se me fue la duda. Ah, bueno, muy bien. No se preocupe, ya le voy a preguntar yo. Para que no me quede ahí, se quede ahí con la inquietud. Es más, le solicito su apoyo. Hágame favor de leer lo que tenemos en pantalla, que es la práctica de... Licenciado. ¿Sí? Aún sigo con la duda. Hoy sí me acordé de la duda. Bueno, de todos modos, después me va a hacer favor de leer. Pero dígame. Vaya, licenciado. Sí, o sea, digamos de que los familiares no pueden ser testigos. Según vi en el artículo 162, pareciera de que no pueden ser testigos. ¿Cuál es su pregunta? Entonces, que si los familiares pueden ser testigos o no, licenciado. Rubí Chicas le va a contestar esa pregunta a usted, porque ella sí puso atención. Vamos. Perdón, ¿puede repetir, compañero? La pregunta que él dice es, ¿los familiares dentro de los grados del MUI pueden ser testigos, sí o no? Sí pueden ser, según yo entendí, sí. A ver, Axel Jaime, él tiene la respuesta. Vamos a ver. Sí, licenciado, con base en el artículo 144, de los testigos inhábiles, los parientes dentro de los grados de consanguinidad no pueden ser testigos, salvo en procesos sobre edad, filiación, estado parentesco o de derechos de familia que se litiguen entre parientes. En ese caso, sí. Muy bien, y como acá lo que estamos estudiando es derecho de familia, ¿verdad? Y juicios de familia. Entonces sí vamos a ofrecer testigos que sean familia. Bueno, gracias a los demás compañeros que se ofrecieron para contestar la pregunta. Ya les vamos a dar oportunidad también de participar. Vamos pues, José Huarcas. Léame los pasos de la práctica de la diligencia de declaración de testigos. Práctica de la diligencia. Número 1. Se debe de proponer mediante memorial acompañado al interrogatorio respectivo las preguntas. Deben ser claras y precisas sin sugerir las respuestas. Artículo 145 del Código Procesal Civil Mercantil. Número 2. El juez señalado la audiencia citando
a las partes con 3 días de anticipación, artículo 146. Número 3. Si en la audiencia no se presentan todos los testigos, el juez la practicará con los que concurran si estuvieran de acuerdo al proponente. Artículo 147. Número 4. Se empieza a redactar el acta donde queda asentadas las respuestas de cada testigo, la que deberá de ser afirmada por él. Artículo 149. Número 5. Los testigos declararán bajo juramento a la ley de la forma del artículo 134 en forma individual. Número 6. El juez califica las preguntas, toma el juramento del testigo, realiza el interrogatorio, inicia las partes generales de la ley, artículo 148, y al final debe preguntarle la razón de su testimonio. Número 7. El testigo responde las preguntas, no podrá consultar o leer ningún papel o escrito, artículo 150. Número 8. Al construir el interrogatorio, la parte que no propuso al testigo podrá formularle preguntas sobre los hechos relatados. Artículo 152. El juez también podrá formular preguntas. Número 9. Si las declaraciones tuvieran indicios de perjurio, el juez calificará lo conducente. Artículo 157. Gracias, José. Certificará lo conducente. Pero aquí es por el delito de perjurio, establece el artículo 157, pero ya sabemos que es falso testimonio, ¿verdad? Bueno, antes de pasar al memorial, solo les quiero hacer énfasis en lo siguiente. En primer lugar, cuando proponemos el medio de prueba de declaración testimonial, aquí ya no se va en una plica las posiciones o preguntas, sino que el interrogatorio se incluye o va dentro de ese memorial, y ahí sí no hay ningún problema de que las partes sepan cuáles van a ser las preguntas. Siguiente, entre la citación y el día de la diligencia deben de mediar 3 días, es decir, un día más que la declaración de parte. Gracias. Si en la audiencia no se presentan todos los testigos, el juez va a realizar la diligencia con los que estén presentes. Y siempre y cuando esté de acuerdo quien los propone. Por ejemplo, se propusieron 5 testigos, llegaron 4. Yo le diría a mi cliente, le sugiero, para mí llevemos a cabo la diligencia, porque si la suspendemos por uno que falte, puede ser que el otro día sí llegue él y no lleguen los otros 4. Entonces, mejor, ¿verdad? También hay que valorar que las personas comparecen. Luego, recordemos, ¿verdad? Toda diligencia debe quedar por inscrito, entonces se suscribe un acta y va a ser firmada por el testigo, van a declarar bajo juramento de ley, y el juez va a calificar las preguntas, si están en forma clara y no sugieren la respuesta, pues entonces las va a practicar. Y aquí vamos a las preguntas obligatorias de conformidad con la ley, están en el artículo 148. Las preguntas obligatorias van a ser sobre sus generales de ley, es decir, sus datos de identificación, lo que yo les decía. Pero también si es pariente de alguno de los litigantes, si tiene interés directo o indirecto, no, ¿verdad? La respuesta es no. Si son amigos íntimos o enemigos de los litigantes, me recuerdo, tuve un caso donde dijo, yo no soy enemigo de ninguno, pero más amigo de fulano, le dijo, ay Dios, ya automáticamente el juez, ¿qué valor le iba a dar a esa declaración si ya estaba parcializado? Y aquí lo que yo les decía, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de ellos. Finalmente, miren, pues aquí les voy a dar la respuesta que yo sugiero, donde dice, y por último le va a preguntar la razón de su testimonio. Eso no está acá, pero los jueces se los preguntan, yo por experiencia se los digo. Entonces, no le vaya a decir usted al testigo que se aprenda cómo es el decálogo del abogado, ¿verdad? Es que yo por ética profesional, por justicia y equidad vengo aquí a establecerlo. No va a decir nada, simplemente dígale cuál es su razón de su testimonio, que se haga justicia, que diga suficiente. No va a venir a decir la verdad. Ay, cómo se le haga más fácil. Este tema, el punto 7, ese sí me recordé cuando lo leyó el compañero. Dice que para responder las preguntas no van a poder consultar ningún papelito o escrito. Me recuerdo de eso de papelito porque hubo un caso
donde cuando llegaron los testigos a mi oficina previo a ir al juzgado, uno de ellos llevaba las mismas preguntas que ya sabía cuáles eran las preguntas, las llevaba apuntada en una hojita y a la par escribió con lapicero las respuestas. Y yo le decía, no haga eso, no esté leyendo, ahí va a ver que no va a contestar bien, que no se preocupe, ya se me quedó en memoria, más que todo es solo como un recordatorio, me decía. El día de la diligencia, cuando el juez le hizo el juramento de ley y empezó con las preguntas, se guardó el papelito en la bolsa derecha del pantalón. Una armonía que tenía el pobre señor de sacarse ese papelito que hasta el juez le dijo, pero usted tiene Parkinson, padece de algo, o está bien. Sí, le dijo, no se preocupe, pero él quería sacarse ese papelito y no iba a poder, ¿verdad? Y habían otros que me miraban, ¿va? Y le decía al juez, respóndale al juez. Quería que yo le dijera la respuesta. Bueno, en fin, miren, hay unas de anécdotas que yo les contara de declaración de testigos. Yo por eso no me gusta este medio de prueba. No me gusta. Hay otros mejores medios de prueba. Finalmente, no sé si ustedes ya le prestaron atención, que aunque usted proponga, sí, como si fuera examen, así con los compañeros cuando se ponen nerviosos con los chivos. Así merito estaba el señor ese día. Bueno, había una última situación que les quería comentar. Si ustedes se percataron, pueden proponer hasta 5 testigos, pero no significa que el juez va a sentar a los 5 en filita y les va a hacer la misma pregunta uno después de otro. No, sino que retira a los 4 restantes y deja solo uno. Termina de declarar el primero, sale de la audiencia, entra el segundo, así sucesivamente, por si tenían esa duda. Bueno, lo que les voy a compartir ahora en pantalla es un ejemplo de un memorial donde se propone el medio de prueba de declaración de testigos o declaración testimonial y el interrogatorio. Miren pues, no le vamos a poner mucho énfasis a la estructura porque esta ya la sabemos, ¿verdad? Se designa, solo que sí le vamos a hacer es más grande. Este ejemplo no es de un juicio de familia, sino de un juicio sumario civil, pero es un juicio sumario interdicto de despojo. Es muy similar, ¿verdad? Por eso ven ustedes que no es dirigido a un juzgado de familia, sino a un juzgado civil. Está el nombre de la parte, proponer medio de prueba, declaración de testigos. Aquí dice que fui notificado de que se encuentra abierta a prueba el proceso. Ojo, ¿verdad? Como no es juicio ordinario, no son 30 días, sino que son 15 días, pero no vamos a entrar eso en detalles. Y aquí propone como declaración de testigos las siguientes personas. 4 propuso él, ¿verdad? Y aquí viene el interrogatorio en base al interrogatorio siguiente. Eso es lo que sí me llama la atención. Entonces, le pido favor a alguien ahí que quiera leer. No voy a designar, sino que alguien que tenga... ¿Te lo leo yo? Muy bien, gracias. Ahí el interrogatorio. Ok. Donde dice, empieza el 1, ¿verdad? Así es, ese es el Ok, interrogatorio. 1. ¿Se dan cuenta? Está inmerso dentro del mismo memorial. Este ya no va en plica, ya no va en sobre, no se hagan bolas. Esto, pónganlo ahí adentro del memorial. Vamos, pues. Ok, 1. Diga al testigo si es de su conocimiento que el señor Felipe Ordóñez Sud es poseedor del bien inmueble ubicado en la aldea Hierba Buena, parte poniente del municipio y departamento de Chimaltenango. 2. Diga al testigo... 2. Diga al testigo si desde su conocimiento que el señor Felipe Ordóñez Sud se encuentra en posesión de ininterrumpida del mueble identificado desde el mes de noviembre del año 2004 hasta la presente fecha. Se movió. Perdone, es que lo hice más grande porque pienso que le está costando leer. Sí, me está costando. Número 3. Ok. Diga al testigo si es de ese conocimiento que el inmueble objeto del presente juicio queda contiguo a la par de la residencia de Felipe Ordóñez Sud y de su núcleo familiar, así como de la señora Damasia Marroquín Tajataj, algo así. 4. Diga el testigo si es de su conocimiento que el señor Felipe Ordóñez Sud, con fecha 4 de mayo de 2016, despojó la iglesia Dios Bentesca del inmueble objeto del presente juicio. 5. Diga al testigo si es de su conocimiento
quién o quiénes fueron las personas que sembraron postes de madera y cercaron alambre de púas en el camino de acceso al inmueble del presente juicio. 6. Diga si el testigo de su conocimiento Felipe Ordóñez en alguna ocasión desde el año 2004 hasta la presente fecha ha utilizado el nombre de la iglesia Dios Betesda para predicar. Perdone. Ahí. Estas preguntas no hacen falta. Solo esto. 7. Diga si el testigo tiene ese conocimiento que la iglesia Dios Betesda se encontró en posesión del inmueble, objeto presente del juicio desde el 5 de octubre de 1990 hasta el 4 de mayo de 2016. 8. Diga si el testigo tiene ese conocimiento que la iglesia Dios Betesda compró el terreno objeto del presente juicio a Víctor Manuel Guerra Marroquín. No, Víctor Marroquín Guerra, perdón. 9. Diga al testigo si es de su conocimiento que la iglesia Dios Betesda funciona en el bien inmueble ubicado en la aldea Hierbabuena en la parte del municipio y departamento de Chimaltenango, sobre el camino viejo de la terracería que conduce al municipio de Zaragoza, Chimaltenango. Y 10. Diga al testigo sobre la razón del conocimiento de los hechos. Muchas gracias. Entonces ahí la última pregunta, diga el testigo sobre la razón del conocimiento de hechos. Sí, porque me consta, ¿verdad? Porque yo sé que así son los hechos. Bueno, entonces como les digo, el interrogatorio va contenido dentro del mismo memorial y como es un memorial debe llevar su fundamento de derecho, en este caso la proposición del medio de prueba de testigos y las peticiones, ¿verdad? Señalando día y hora para que se conozca. No hay mucha controversia o muchas dudas con respecto a esto. Bueno, ahí finalizaríamos el medio de prueba de declaración de testigos. ¿Alguna duda con este otro medio de prueba? Si no, ustedes ya saben que precluimos esa fase procesal y pasamos a la siguiente. Licenciado, estas preguntas que nos mostró ahorita son las que se le hacen a los testigos, ¿verdad? ¿O no? Sí, es un interrogatorio para testigos. Yo no le puedo decir, mire, esas háganle, porque no, ¿verdad? Dependerá de cada caso en concreto. Imagínense, el caso es de un juicio ordinario para tener afiliación y usted preguntándole sobre bienes inmuebles y sobre iglesias, no, ¿verdad? Bueno, si ustedes se percataron en este medio de prueba, como es un juicio sumario de despojo, ahí lo que se estaba peleando era la posesión transitoria de un bien inmueble. Y da la casualidad que ese bien inmueble fungía y pertenecía a una iglesia. Y los pobres hermanos de Dios peleándose sobre el bien inmueble. Y que mire, es más fácil que otra gente se ponga de acuerdo para terminar un juicio que personas miembros de una iglesia. Ah, no, ahí prefieren irse hasta casación. Bueno, pero sí es un ejemplo, un modelo de interrogatorio para testigos. Bueno, pasamos al tercer medio de prueba. Son 7, así que vamos lento pero seguro. El tercero de ellos es el dictamen de expertos, también conocido como prueba pericial o peritajes. Le pido favor a Patricia Soto que nos dé lectura a lo que tenemos en pantalla, por favor. Muy bien. Dictamen de expertos, prueba parcial o peritajes. Artículo 164 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este medio de prueba por deducción, a través del cual las partes se encomiendan a terceros expertos sobre alguna materia, que presenten un dictamen sobre algún hecho controvertido que se quiere demostrar. ¿Continúo? Por favor, sí, ahora vámonos con las particularidades o etapas de este medio. Muy bien. Etapas del medio de prueba de dictamen de expertos. Número 1. Es ofrecido en la demanda o en la contestación de la demanda. Número 2. Es propuesto cuando se abre el período de prueba
y cada parte propone a su experto y los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen de acuerdo al artículo 164. Número 3. El juez le da audiencia por 2 días a la otra parte para adherirse a la solicitud o para que proponga a su experto, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Número 4. Si cada parte designa un experto, el juez designará un tercero en caso de discordia y hará los nombramientos de los 3 expertos de acuerdo al artículo 165. Número 5. Dentro de los 5 días de notificado, cada experto deberá aceptar personalmente el cargo y el juez se los discernirá. Artículo 166. Número 6. Las partes podrán recusar al experto dentro de 48 horas. Se tramitará por los incidentes. Número 7. Si acepta el cargo, el juez dicta un auto en donde confirma el nombramiento de los expertos, fijará los puntos sobre los que versará el dictamen y determinará el plazo dentro del cual se deberán rendir los expertos su dictamen, de acuerdo al artículo 167. Muchas gracias, compañera. Acabo de encontrar ahí otra vocera oficial del grupo. Muy Gracias. Lectura. Es que ya ven, cuando uno lee despacio hasta es más comprensible. Ya no tengo mucho que agregar acá porque considero que ha quedado claro. Pero vean pues, a lo que quiero llegar con el dictamen de expertos es que este medio de prueba acontece cuando vayamos a demostrar algo que no lo podemos hacer por otros medios de prueba, o como valga la redundancia, se necesita de una profesión en específico, de un ingeniero, de un arquitecto, imagínense, si se trata de planos y de división de inmuebles, pues hay que contratar a alguien experto en la materia. Los abogados no somos muy diestros para eso, ¿verdad? Otra situación que se podría probar a través de dictamen de expertos o peritajes, por ejemplo, para determinar si alguien debe ser declarado en estado de interdicción, se necesita de un examen psiquiátrico correspondiente, ¿verdad? Ni siquiera psicológico, porque el psicológico es solo para determinar el estado emocional de la persona, más no si tiene alguna discapacidad o no. Y miren, yo, lamentable que por mi trabajo, pues, atendemos mucho a personas con discapacidad, pero es increíble cómo hay jueces de paz que siguen confundiendo esto. Piensan que con un dictamen psicológico se puede determinar si alguien adolece o no de alguna enfermedad mental, y eso es solo a través de un examen psiquiátrico, un dictamen psiquiátrico. Bien, lo importante, lo que quiero que quede claro acá, por ejemplo, de nuestro caso en concreto, ¿se recuerdan qué juicio estamos analizando? Un juicio ordinario de paternidad y filiación. Vamos a ver cuando vayamos a la parte práctica que acá la parte actora ofreció la prueba de ADN como dictamen de expertos y el juez se la rechazó. En cambio, yo lo ofrecí como medios científicos de prueba y aquí el juez sí lo aceptó. Entonces, me llama la atención, ¿verdad?, esa particularidad. Lo importante también del dictamen de expertos es que se necesita que el juez le discierne el cargo. En otras palabras, usted en un memorial propone como experto en determinado arte, ciencia o el asunto que trate a determinado profesional, solicitándole al juez que señale día y hora para que le discierne el cargo. Se llega ese día, el juez le discierne el cargo, es decir, bajo juramento solemne de ley promete realizar su función o su arte, su profesión con rectitud ética y honorabilidad, va a decir que sí, y le va a fijar un plazo, unos 15 días para que rinda un informe y en sí el objeto de la prueba. Posteriormente, pues en otro memorial que va a presentar la parte que lo propuso, se va a acompañar ese documento o ese informe que el juez le solicitó a este experto. Y ahí termina la diligencia. El juez ya cuando vaya a dictar sentencia va a valorar ese medio de prueba. Y aquí las particularidades que leía la compañera es en relación a qué pasa cuando hay
partes en conflicto y no están de acuerdo con determinado experto, pues cada una puede proponer a uno de confianza, pero el juez va a discernirle el cargo a un tercero para que ya sean 3 personas las que tengan que rendir un informe sobre el mismo hecho. Veamos pues que esta controversia se dilucida en el trámite de los incidentes, y eso ustedes ya lo manejan a la perfección. Licenciado, fíjese que no me termina de quedar claro este medio de prueba de dictamen de expertos y no sé cómo lo podríamos utilizar. ¿Me puede dar usted un ejemplo? La respuesta es sí. De hecho, yo el día de hoy venía preparado. Ayer hice mi tarea, en cambio ustedes no la hicieron, que fue leer los artículos que tenían que leer. Yo sí hice mi tarea, yo les preparé un ejemplo de cada uno de los medios de prueba. Y miren, aquí les tengo un medio de prueba de dictamen de expertos. El ejemplo que vamos a analizar es sobre unas diligencias voluntarias de titulación supletoria. A ver, ¿para qué sirven las titulaciones supletorias? Para inscribir un bien inmueble que en principio carece de registro o de inscripción registral. Y como el juez debe de verificar o confirmar que efectivamente el inmueble tenga el área, medidas y colindancias que dice el abogado y que dice la escritura o el título justificativo del derecho, tiene que nombrar a un experto medidor, a un ingeniero civil, a un ingeniero agrónomo, a algún arquitecto. Incluso la ley de titulación supletoria todavía permite que sea un empírico, dice un experto empírico, no necesariamente profesional, para que rinda su informe. Pues bueno, ya habiéndolos puesto en contexto, vamos a analizar este documento. Le pido favor a Alicia, si fuera tan amable, Alicia, que quería decirme la respuesta correcta, yo sé que ella la sabía en el caso anterior, le vamos a pedir favor que nos lea. Bueno, aquí está, como yo les digo, diligencia de titulación supletoria, se promueve en un juicio civil, no de familia. Están los datos de la persona que, en este caso, el experto medidor y la parte expositiva del memorial. Ahí vamos, compañera. En virtud de haber sido propuesto como experto medidor dentro de las presentes diligencias voluntarias de titulación supletoria y haberme discernido el cargo como tal, el 15 de diciembre de 2009, para cumplir con lo ordenado y que continúe el trámite de conformidad con la ley, presento informe circunstanciado y plano, por lo que solicito que se tengan por aceptados e incorporados y para el efecto manifiesto lo siguiente. A. Fui propuesto como experto medidor por el señor Andrés Per Yankova, con el objeto de rendir el informe circunstanciado sobre el inmueble que se pretende titular, por lo que durante el estudio de planificación me apersone bien inmueble relacionado, el cual consiste en un terreno de naturaleza urbana, sin registro ni matrícula fiscal, ubicado en Tercera Avenida 3-19 de la zona 3 del municipio de Pachicia, departamento de Chimaltenango, municipio de área del bien inmueble. El bien inmueble tiene un área de 326.86 metros cuadrados dentro de las siguientes medidas y colindancias. Norte, 28.10 metros. Colinda con José Ramón Alemán Calleja. Sur, 26.56 metros. Colinda con Sevilla Chicay Oriente, 12.60 metros. Colinda con Cristóbal Lodge Poniente, 11.32 metros. Colinda con Narciso Chicay, calle de Promedio. Fundamento de derecho. Fundamento de mi gestión. En el artículo número 5 del decreto número 49-79, Ley de Titulación Supletoria. Petición. Número 1. Que se tenga por recibido el memorial y se agregue a sus antecedentes. Número 2. Que se tenga por recibido el informe circunstanciado y que se tenga por incorporado y aceptado el plano que se adjunta.
Inciso número 3. Que se acceda a lo solicitado y se notifique de lo resuelto. Acompaño 4 copias. En la ciudad de Chimaltenango, el 26 de agosto de 2013. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo práctico real del medio de prueba de dictamen de expertos. En el caso, yo les comenté, de la titulación supletoria, hay que verificar que efectivamente el bien inmueble carezca de inscripción registral o de registro, que reúna los requisitos que establece la ley de titulación supletoria, que no afecte bienes públicos o del Estado o de terceros, que no sobrepase los límites territoriales que establece la ley de titulación supletoria. Entonces, para el efecto, hay que nombrar a un experto en la materia. Habiéndole discernido el cargo, como le dio la compañera en la parte expositiva, y cumpliendo con lo que el juez le pidió, rinde su informe circunstanciado. El informe son las dos literales que leyó la compañera. Y además que se tenga por incorporado y aceptado el plano que se adjunta. El plano va a ser ese dictamen de expertos o ese peritaje, esa pericia, que a través de un documento va a quedar incorporado al proceso. Y que el juez, al momento de emitir el auto final de la titulación supletoria, va a servir para declararla con lugar. Ese es un ejemplo del dictamen de expertos. Lo más importante, el artículo 169 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: dictamen de expertos. Los expertos entregarán su dictamen por escrito, con legalización de firmas o concurriendo al tribunal a ratificarlo. Es decir, debe de tener legalización notarial de firmas. Aquí la pregunta que me surge es: ¿será que en este ejemplo se cumple lo anterior? La respuesta es sí. Aquí tenemos, miren, la auténtica de firmas. Como notario, dice, da fe que la firma que la firma que antecede a la del auxilio profesional, porque la última va a ser del abogado, entonces la anterior, que es la del experto medidor, es auténtica por haber sido reproducida, o por haber sido puesta, perdón, el día de hoy en mi presencia por la persona que es el experto medidor, quien firma. Entonces, como notario doy fe y se adjuntan los timbres con los cuales se cubre el impuesto correspondiente. Entonces, veamos, pues, qué sistema de valoración o con qué sistema de valoración se aplica o se valora el sistema de expertos con la sana crítica. Está en el artículo 170. Bueno, y eso sería lo más importante en relación a el dictamen de expertos. Y ahí la compañera Marilis escribía en el chat, como por ejemplo escribió el libramiento de Chimaltenango. La verdad no entiendo yo en estos momentos a qué se refiere ella. Si pudiera ampliarlo para poder aclararlo, porque no. Sí, licenciado, muy buenos días, compañeros. La pregunta era si el tema del libramiento de Chimaltenango podría ser un ejemplo de ello, porque están pidiendo también el dictamen de un experto. ¿Pero en qué caso? Justo en el caso del caso problema. Penal. Ajá. Ah, bueno, bien, me imaginé yo que por ahí iba. Y fíjense que por eso toqué el tema, porque dije yo, si solo lo dijo así, como paso, a veces dejo pasar muchas cuestiones que me escriben en el chat, porque son solo chistes que ustedes cuentan. Pero yo digo, la compañera, que se me hace que se está refiriendo al caso penal, y entonces ahí sí voy a hacer una observación, dije. Ojo, compañeros, no confundamos el proceso penal con el proceso civil y de familia. Todos los memoriales que acabamos de ver el día de hoy, todos los formalismos, todas las disposiciones legales, nada tienen que ver con el proceso penal, por una simple y sencilla razón. Todos estos medios de prueba son para los procesos civiles y de familia. Y las normas del proceso penal se rigen por el Código Procesal Penal. Y en materia penal es diferente todo lo que acabamos de ver hoy. ¿Se recuerdan lo que vimos al inicio? Vuelvo a compartir en pantalla. De los medios de prueba en particular y los sistemas de valoración de la prueba, el procedimiento probatorio, que si se prueba, que no se prueba, la carga probatoria. Y hasta aquí se los tenía yo hasta con
con colorcito. Miren, todo esto, miren, la prueba en general, objeto de la prueba, qué si se prueba, qué no se prueba, carga de la prueba, clasificación de la prueba, procedimiento probatorio, sistemas de valoración de la prueba, clasificación de los medios de prueba. Esto es solo para materia civil y de familia. Fíjense que para proceso penal, solo les voy a decir esto para aclararlo, más no para confundirlos, ni voy a entrar en detalle porque no les estoy dando yo el curso de Derecho Penal. Lástima, porque me gusta mucho el Derecho Penal y también sé un par de cositas que les podría interesar y servir. Pero, para el proceso penal impera otro principio que se llama libertad probatoria. Y para el proceso penal, cualquier medio de prueba legal, pertinente, oportuno, y que sirva para probar la verdad que se pesquisa, va a ser permitido. O sea, es más libre el proceso penal, mientras que el proceso civil es cerrado y por eso es bien formalista. Usted no puede incorporar un peritaje de X experto solo así en materia civil o de familia. Tiene que hacer un memorial y seguir los requisitos de ley, incluso miren, hasta con firma legalizada. Mientras que en materia penal, como le corresponde al Ministerio Público, el Ministerio Público en la audiencia le va a presentar al juez toda la carpeta judicial con toda la investigación que lleva para el efecto. Y solo en ese caso que nos ponía la compañera de ejemplo, considero yo que unos 3,000 folios tiene ese proceso. Por eso es que ven ustedes a los fiscales con esas grandes maletas como que si se fueran de viaje y no llevan, adentro no llevan ropa ni zapatos, llevan puros expedientes. Bueno, quise tomarme unos minutos para hacer esa aclaración, compañeros. No me vayan a confundir esos términos, por favor, ¿ok? Y no me vayan a decir aquí pruebas para, por ejemplo, el reconocimiento médico legal del INASIF para probar si hubo violación o no. Es cierto, es un peritaje, pero nada tiene que ver con materia civil y de familia. Eso es materia penal. Bueno, vamos pues. Siguiente medio de prueba. Ya casi vamos avanzando. ¿Cuál es? Reconocimiento judicial o inspección ocular. Bueno, veámosle favor ahí a la compañera Amarilis, ya que hoy había estado muy callada ella, pero ya que apareció en pantalla, que nos haga favor de leer lo relativo al reconocimiento judicial y a la práctica de la diligencia. Reconocimiento judicial o inspección ocular, artículo 172 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un medio de prueba por percepción porque el juez personalmente consta los hechos, de carácter privilegiado, porque puede plantearse en cualquier momento del proceso de oficio o a petición de parte o incluso como prueba anticipada, a través del cual el juez verifica por sí mismo los hechos argumentados por las partes. Objeto de reconocimiento judicial: las personas, lugares y cosas u objetos. Citación: con 3 días de anticipación, artículo 173 del Código Procesal Civil y Mercantil. Práctica de la diligencia. Es ofrecido en la demanda o en la contestación de la demanda. 2. Es propuesto cuando se abre el periodo de prueba mediante un memorial indicando el objeto del reconocimiento y los puntos que se deberán constatar, artículo 173 del Código Procesal Civil y Mercantil. 3. El juez señala audiencia citando a las partes con 3 días de anticipación, artículo 173. 4. El juez personalmente se constituye al lugar indicando en compañía del secretario y oficial del juzgado, así como a las partes, sus abogados y peritos, artículo 174. 5. Se lleva a cabo la diligencia verificando todos los puntos propuestos y aceptados. 6. Se levanta el acta donde queda asentada la diligencia y que al final debe ser firmada por el juez, secretario, testigos, peritos y por los demás asistentes, artículo 176 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces vamos a lo más fundamental de este medio de prueba de reconocimiento judicial. Me gusta mucho este medio de prueba, sobre todo en materia
de familia y civil porque el juez personalmente se constituye al lugar de los hechos a verificar por sí mismo qué es lo que está pasando. Aquí no se lo cuenta un testigo que le dice a cada rato, ya me quiero ir y es que solo eso sé, o que quiere consultar un papelito que le dieron, no. Entonces, por eso se duda mucho, ¿verdad?, de ese medio de prueba. Por el contrario, aquí el juez él mismo va a practicar y va a percibir con sus ojos. Por eso es que el otro nombre que recibe el reconocimiento judicial se llama inspección ocular, porque el juez ve, constata por sí mismo lo que se le pide. El aspecto más importante es el que tengo subrayado en pantalla. ¿Qué puede ser objeto de reconocimiento judicial? Pregunta de examen. Personas, lugares, cosas u objeto. Es decir, casi que cualquier cosa, ¿verdad? Una persona, constatar que efectivamente está enfermo y que por eso no puede comparecer a juicio, por ejemplo, o una persona que efectivamente adolece de alguna discapacidad mental o volitiva. Un lugar, que ahorita el ejemplo que vamos a ver es sobre un lugar y qué se le pidió al juez que viera sobre ese lugar, o bien cosas u objetos, ¿verdad? Es decir, tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Bueno, importante que se reciba con citación de parte contraria, que se notifique con 3 días de anticipación por lo menos y dejar constancia de la diligencia a través de un acta. Incluso en la actualidad, debido a los avances de la tecnología, hasta se toma video o una grabación por un dispositivo digital que sustituye el acta. Y sobre todo es de carácter privilegiado porque se puede presentar incluso como prueba anticipada. ¿Se recuerdan cuando vimos diligencias para preparar el juicio? Bueno, entonces, del mismo caso que hace un momento hablamos de ellos, del interrogatorio de los testigos, en ese mismo proceso civil se ofreció el medio de prueba de reconocimiento judicial. Ahorita se los voy a poner en pantalla. Entonces, como es el mismo juicio sumario, se presentó ante un juzgado civil, ¿verdad? Está el nombre de la parte demandada y el objeto de la diligencia es proponer el medio de prueba de reconocimiento judicial. Vamos a hacer más grande el texto para que se les facilite la lectura y comprensión. Y nos vamos a ir únicamente a la parte expositiva, que eso es lo que nos interesa. Vamos a ver efectivamente que se visualice. Ahí sí. La compañera Patricia, si fuera tan amable de leer en primer lugar la parte introductoria sobre qué estamos pidiendo el reconocimiento judicial y después los puntos que queremos que el juez verifique. Muy bien, con todo gusto. Expongo. Con fecha 2 de septiembre de 2016, fui notificado de la respectiva enmienda del procedimiento y demás resoluciones. Y en virtud de encontrarse abierto a prueba el presente juicio por el plazo de 15 días, por este acto procesal solicito la práctica de reconocimiento judicial con citación de la parte contraria, que deberá practicarse sobre el bien inmueble objeto de la presente litis, ubicado en Aldea Hierbabuena, parte poniente, del municipio y departamento de Chimaltenango, y deberá versar con claridad y precisión sobre los siguientes puntos. Punto 1. Si efectivamente el inmueble identificado se encuentra en el lugar establecido. Punto número 2. Si efectivamente el citado inmueble queda contiguo a la residencia del señor Felipe Ordóñez Sud y de su núcleo familiar, así como de la señora Damasia Marroquín Tajtaj. Punto 3. Si efectivamente el inmueble relacionado se encuentra limpio y en condiciones de uso. Punto 4. Si efectivamente el referido inmueble cuenta con un letrero o señal visible en donde conste que ahí funciona la Iglesia de Dios Betesda. Punto 5. Si efectivamente el inmueble identificado posee una señal o rótulo visible que identifique que ahí funciona alguna misión evangélica o iglesia. Punto 6. Si efectivamente el inmueble relacionado presenta daños y destrucción en el cerco perimetral
puerta principal y ventanas. Punto 7. Si efectivamente el inmueble relacionado al lado oriente colinda con camino público de por medio o con camino privado que pertenece a los colindantes. Punto número 8. Cualquier otra circunstancia que el honorable juez o jueza estime pertinente para el proceso. En virtud que es necesaria para la práctica de ambas diligencias la colaboración material de la otra parte, que se le aperciba que tiene que estar presente y en caso de negativa, que se dispensará en diligencia y se tendrá por confirmados los puntos anteriormente expuestos. Muchas gracias. Ahí está bien, compañera. Entonces veamos que acá le estamos solicitando un reconocimiento judicial de un lugar y los 8 puntos que queremos que el